sentarse. La gloria sea para Dios. Puede sentarse. Quiero, a ver si hay algún hermano que lo visita por primera vez, puede levantar su mano. Por aquí todos somos de la casa. Aquí tenemos a una hermanita. ¿Cómo le dice la iglesia? Sea bienvenida. Que el Espíritu de Dios tiene una palabra de bendición para su vida. También quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas, que están en este momento y apartaron ese espacio para escuchar la palabra de Dios. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Amén. Amén. La gloria sea para Dios, porque nuevamente el Espíritu Santo de Dios abre un espacio en mi vida para predicar la palabra. Y quiero decirle antes de empezar y que usted pueda orar por mí para que sea el Espíritu Santo de Dios que se glorifique a través de esta palabra. Decirle que los pastores han estado ausentes el viernes, ayer en la noche en el servicio de adolescentes, y hoy también están ausentes porque partió el tío de la pastora. Y están en compromiso, ahorita a las 9 era el entierro y están cumpliendo ese compromiso de llevar a sus familiares, compartir con ellos y darle el último adiós a sus familiares. Amén. Le digo esto para que estén al tanto porque los pastores no están hoy con nosotros. Amén. Quiero compartir una palabra, pero antes de compartir esa palabra quiero que usted pueda extender sus manos hacia aquí, hacia mí, y pedirle al Espíritu Santo de Dios y decirle, Espíritu Santo de Dios, que no salga palabra de hombre, sino que salga palabra suya. Clame por mi iglesia. Dígale al Espíritu Santo de Dios que pase un carbón encendido sobre mi labio y que no sea yo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana preciosa, me encomiendo en sus manos. Te entrego toda mi humanidad. Te entrego todo lo que soy en tus manos, a tus pies. Y así como el pueblo está hablando por mí, oro a ti, Padre, para que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, quita lo que tenga que quitar de la palabra y coloca lo que tú tengas que colocar en la palabra. Y que tu palabra sea en mis labios y tu unción fresca sea sobre mí. Y Espíritu de Dios, que sea usted abriendo los corazones y los oídos espirituales para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Una palabra de parte del Espíritu de Dios en mi vida que pude darle como título: préstame tu barca. Dígale que está a su lado, el Señor te está quitando la barca prestada en este día. Amén. Y quiero que usted se pueda ubicar en su Biblia en Lucas 5. Lucas 5, y vamos a estar leyendo bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede decir amén cuando lo tenga. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen
y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que soy hombre pecador, por la pesca que habían hecho. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo le siguieron. Amén. La gloria sea para Dios. Una historia, hermano. Una historia de un hombre llamado Simón, que más adelante nos enseña la palabra que Dios le cambia el nombre por Pedro. Y esta historia de este hombre Simón, y dice en el 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vemos aquí, hermano, dos historias. Una de un pueblo necesitado de una palabra en su vida. Y el otro escenario es la historia de un hombre llamado Simón. Una historia de un hombre que estaba pasando una situación en su vida de frustración por no haber pescado nada toda la noche. Y vemos dos panoramas diferentes, en personas diferentes, pero con el mismo protagonista, que es Jesús. Y la palabra nos enseña en el primer panorama de un pueblo necesitado de una palabra. Y quiero que usted se pueda ubicar, si usted es parte de ese pueblo que está necesitado de una palabra, o es parte de Simón Pedro, que necesitaba una palabra de parte de Dios para que su historia, su vida cambiara. Y usted se puede ubicar en cualquiera de las dos historias. Pero en el primer panorama dice la palabra que el gentío se aglomeraba detrás de Jesús. Era un pueblo que dicen los estudiadores que eran como 4,000 personas que seguían a Jesús por una necesidad de una palabra que trayera paz a su vida, una palabra que trayera esperanza para su vida, porque era un pueblo necesitado de una palabra para seguir adelante, un pueblo oprimido por un sistema que lo esclavizaba. Hoy en día nosotros mismos somos así como ese pueblo. Un sistema que nos arropa, un sistema que te quite la esperanza, un sistema que quizás te deja sin fuerza, sin soñar en el día de mañana. Y dice la palabra que ese pueblo seguía a Jesús. Y uno con otro se empujaban, pero ellos peleaban por una bendición, que era recibir una palabra de parte de Jesús para seguir adelante. Ellos tenían esa necesidad. Y quiero que usted pueda entender a través de la palabra que cuando tú y yo como pueblo estamos necesitados de una palabra de esperanza para nuestras vidas, siempre la vamos a encontrar en Jesús a través de la palabra. Jesús era la respuesta a la necesidad de ese pueblo, un pueblo necesitado de una palabra. Y cuando Jesús llega en un lugar, cuando Jesús llega a la vida de una persona necesitado de una palabra que transforme su vida, necesitado de una palabra para seguir adelante, Jesús transforma y cambia los ambientes. Jesús, a través de la palabra, cambia tu forma de pensar.
ese pueblo, cuando se aglomeraba al lado de Jesús para recibir esa palabra que le decía Jesús, llenaba su corazón. Esa palabra que Jesús decía para ellos, llenaba su vida, traía esperanza, traía nueva fuerza para seguir adelante. Y una de esas palabras, yo le pudiera decir que Jesús le decía a ellos: vengan a mí los que estén cargados y trabados, y yo los haré descansar. Una palabra necesaria para ese pueblo, porque estaban cansados de la opresión del sistema que los esclavizaba. Una palabra que cuando ese pueblo la escuchaba, oye, ese pueblo decía: sí, hay esperanza si llego a la presencia de Jesús. Es por eso que usted ve que dice la palabra que ellos se aglomeraban, ellos peleaban por estar cerca de Jesús. Yo te invito a pelear con el mundo, yo te invito a pelear con el sistema y acercarte a la presencia de Jesús, porque aquí en la presencia de Jesús encontrarás una palabra de bendición para tu vida. Tú que te esforzaste en esta mañana en venir aún cuando estaba lloviendo, tú eres uno de ese pueblo que se esforzó por llegar a la presencia de Jesús. Y yo te digo con convicción, con la convicción de lo que me ha dado el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, que de seguro el Espíritu Santo de Dios trae una palabra de bendición para tu vida, una palabra que va a transformar tu corazón, una palabra que va a traer esperanza para tu vida, porque eso es lo que emana de nuestro Dios, eso es lo que emana de la palabra, querida iglesia. Palabra que emana vida, esperanza, paz, nueva fuerza. Y ese pueblo peleaba por su bendición, que era la palabra. Ese era el primer escenario. Un pueblo que peleaba por una palabra para seguir adelante. Pero al otro lado estaba un escenario diferente, pero con un mismo protagonista, que es Jesús. Y nos enseña la palabra que era un hombre llamado Simón, un hombre con una profesión, un hombre con las herramientas adecuadas para triunfar, un hombre con el conocimiento desde niño de lo que él estaba haciendo como profesión. Pero llegó un momento de frustración para ese hombre, y dice la palabra que ese hombre estaba lavando la red. Y cuando los pescadores están haciendo eso, hermano, es señal de que ellos están lavando eso porque no van a seguir. Y en el corazón de este hombre llamado Simón había tanta frustración, tanto desánimo, que ya no quería seguir adelante, porque tuvo una noche donde él, aún con su conocimiento, con las herramientas adecuadas, con el tiempo adecuado para una pesca, no pudo pescar nada. Hay muchas veces que en nuestras vidas como cristianos, Dios coloca situaciones en nuestras vidas donde tú y yo no podemos pescar nada, no vemos resultado en el trabajo o en el oficio que nosotros hacemos, pero son situaciones que Dios coloca en nuestras vidas para que tú y yo empecemos a depender de Él. Para que tú y yo entendamos que no es el conocimiento ni las herramientas adecuadas para ser bendecido en la vida, sino por la palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Un hombre que estaba a la orilla,
lavando su red. Un hombre que quizá en su corazón tenía desánimo, no tenía fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, como empresarios, como estudiantes, como hijos, nos sentimos como Simón, desanimados, que no queremos seguir adelante, que ya nuestras fuerzas están agotadas, porque vemos que no hay resultado en nuestras vidas? Pero llega el Dios que cambia los ambientes. Nos enseña la palabra que Jesús estaba llegando al pueblo. Y dice la palabra que Jesús vio desde lejos 2 barcas que estaban vacías. Dice que Jesús fijó su mirada en la barca, instrumento. Fijó la mirada en un hombre frustrado, un hombre sin esperanza, un hombre que quizás no quería seguir adelante. Pero la palabra nos enseña que cuando Jesús fija la mirada en los hijos de Dios, hay propósito para nuestras vidas. Que cuando Jesús llega, transforma y cambia nuestras vidas. Que cuando Jesús llega, cambia nuestra frustración, nuestra derrota. Y Jesús camina en pos de Simón. Y dice la palabra que llega hacia Simón. Cuando la presencia de nuestro Señor llega en un lugar, transforma y cambia los ambientes. Cambia la derrota en triunfo. Cambia tus lágrimas en baile. Eso es Jesús de Nazaret. Eso pasa cuando llega Jesús a nuestras vidas. Él cambia nuestra derrota por baile. Él cambia nuestra frustración por alegría. Y es eso lo que estaba sucediendo en esta historia, en la vida de este hombre. Este hombre estaba a punto de que Jesús de Nazaret cambiara su historia. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando Él fija su mirada en nosotros, Él está empezando a cambiar nuestra derrota. Está empezando a cambiar nuestra historia. Para Simón Pedro era el momento de la presencia de Jesús en su vida para cambiar su historia. Yo te digo con convicción, por la convicción que me ha dado el Espíritu Santo de Dios, hoy ha venido la presencia de nuestro Señor a este lugar para cambiar tu historia, para cambiar tu historia a través de la palabra. Hoy está Jesús a través de la palabra para cambiar tu historia. Yo no sé con cuánta derrota ha llegado hoy en esta mañana. Yo no sé cuál es tu frustración, o quizás te encuentras como Simón, en depresión, en desánimo. Pero yo te digo hoy que Jesús cambiará tu historia a través de la palabra. Porque Simón estaba a punto de recibir una palabra que iba a cambiar su historia. Amén. Amén. Una palabra que iba a cambiar su historia. Una historia de derrota por una palabra que iba a transformar y cambiar su vida. Yo no sé si tú te encuentras quizás como el pueblo que seguía a Jesús, que estaba necesitado de esa palabra, o te encuentras como Simón Pedro, en derrota, en desánimo, en frustración. Pero nos enseña la palabra que así mismo estaba el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios lo sacó de Egipto. Pero cuando estaba en el desierto, se encontraron con un panorama diferente a lo que su forma de pensar en Egipto tenía. Y ellos empezaron a murmurar contra Moisés. Pero Moisés fue a la presencia de Dios por una palabra que transformara y cambiara la perspectiva del pueblo.
Y dice que Moisés fue a la presencia de Dios. Y Dios le dio la palabra a Moisés y le dijo: mañana en la mañana verán mi gloria. Esa es la palabra para tu vida. En esta mañana verás la gloria de Dios para transformar y cambiar tu historia. Hoy es la mañana que ha preparado el Espíritu Santo de Dios para tu vida. Querida amiga, tú que nos has visitado en esta mañana, hoy es la mañana que el Espíritu de Dios ha preparado para tu vida. Hoy es la mañana que Dios ha preparado con lluvia para tu vida, para transformar y cambiar tu historia. Hoy tu historia como hijo de Dios cambiará para la gloria de Dios, pero para bendición de tu vida. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Quieres que Dios cambie tu historia? Amén. Háblame con convicción. ¿Quieres que Dios cambie tu historia? Amén. Esa es la convicción que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Convicción, el saber que cuando Jesús se acerca a nuestras vidas con una palabra revelada al profeta de Dios, esa palabra va a transformar nuestras vidas. Esa palabra va a transformar nuestro fracaso en triunfo. Hoy vengo como profeta de Dios a traerte una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios para que transforme y cambie tu vida. Y es la historia de Simón, un hombre que estaba en ese momento por recibir una palabra, la presencia del Señor, para que transformara su fracaso, su frustración, su vida. Y lo primero que hace Dios, Jesús, para transformar la vida de ese hombre, un hombre frustrado, un hombre sin esperanza, un hombre que ya había tomado la decisión de no seguir, pero Dios se acerca a él y lo podemos ubicar en el 5, en Lucas 5. Mire lo que dice la palabra: y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos cómo nos enseña la palabra. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, diga conmigo, le rogó, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice literalmente que el Señor se le acercó a Simón y él le rogó. Literalmente dice que Jesús se le acercó y le pidió, por favor. O sea, literalmente Jesús le estaba diciendo a este hombre, le estaba rogando, le estaba quitando prestada su barca, ese instrumento de trabajo de él que traía el fracaso en su vida. Y lo primero que Jesús le dice, que se despegara de la orilla. Primer punto, hermano, para que Dios cambie nuestra historia, es despegarnos de la orilla. Y vemos cómo la palabra nos enseña que Jesús le dice: apártese y apártate de la tierra un poco. Jesús le estaba diciendo a Simón: apártate de la orilla, vamos a retirarnos de la orilla.
Y es el primer punto para que Dios cambie nuestra historia. Es retirarnos de la orilla. Porque en la orilla no suceden los milagros. En la orilla es donde la depresión nos arropa. En la orilla, en la tierra, es donde tú y yo estamos más cerca del mundo. Es por eso que Jesús le dice a Simón: apártate de la orilla y vamos un poco más adentro. Apartarse de la orilla, hermano. Y vemos que Jesús le dice a Simón, le da un mandato. Jesús le habla con autoridad. Apartémonos de la orilla, porque en la orilla, hermano, hay derrota. En la orilla hay depresión. En la orilla el enemigo nos arropa con palabras de derrota. En la orilla que somos ministrados también con el mundo. Si tú y yo estamos en la orilla, el mundo nos va a absorber. El mundo nos va a llamar. El mundo te va a ministrar. Eres un derrotado. Tú no vas a lograr nada. En la orilla el enemigo te va a ministrar. Es por eso que el Señor le dice a Simón: despéjate de la orilla, porque en la orilla no está mi milagro, en la orilla no está mi palabra, en la orilla no está mi triunfo, en la orilla yo no te puedo sacar de la forma de pensar. Es en la profundidad de mi poder. Y es lo primero que Dios hace en nuestras vidas: sacarnos de la orilla. Porque en la orilla estamos más cerca del mundo. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, como hijos de Dios, se encuentran en la orilla y no se despegan, hermano? Están de este lado de la barca, en tierra, en la orilla, y el mundo le hace la invitación. El mundo te hace la invitación en la orilla para los deseos carnales. Pero Dios no te hace la invitación. Dios te da una palabra. Dios te da una orden con autoridad. Despéjate de la orilla, porque en la orilla te contaminas con el mundo. Despéjate de la orilla, porque en la orilla encontrarás derrota. Ven a mi presencia, ven conmigo y verás cómo yo cambio tu historia. Dios le estaba haciendo la invitación a Simón. Y yo pude notar algunas cosas que el Espíritu Santo de Dios ministró a mi vida. En la orilla está cerca del mundo. En la orilla no hay milagro. En la orilla hay frustración, desánimo, depresión. Simón tenía el conocimiento, el instrumento, pero estaba en la zona equivocada. Yo no sé en qué lugar te encuentras hoy como hijo de Dios. Si te encuentras en la orilla y sin conocimiento no sabías que era una zona equivocada para un hijo de Dios. Los hijos de Dios no podemos estar en la orilla, tenemos que estar en la profundidad de la presencia de Dios. Como hijos de Dios, no es nuestro lugar, no es nuestra zona. Nuestro lugar es estar en la presencia de Dios, en la profundidad de su presencia. La orilla no es un lugar para la iglesia. La orilla no es un lugar para los hijos de Dios. Por eso que lo primero que Dios te dice en esta mañana, así como se lo dijo a Simón: despéjate, despega de la orilla, apártate de la orilla para cambiar tu historia, te dice el Señor. Si tú viniste con una frustración, si tú viniste con un espíritu de derrota, lo primero que el Señor te dice a través de la palabra: apártate de la orilla, porque en la orilla no hay milagro. En la orilla no va a suceder nada con mi poder, te dice el Señor. Porque esa palabra se la estaba diciendo Jesús a Simón. Apártate de la orilla.
Porque en la orilla, como hijo de Dios, eso se convierte en confort. Nos acomodamos, nos sentamos en la orilla y nos sentimos cómodos. Y el enemigo nos empieza a ministrar. No lo vas a lograr. Eres un derrotado. En la orilla tú y yo nos acomodamos a la frustración. En la orilla tú y yo nos acomodamos. Si nos quedamos en la orilla como hijos de Dios, nos sentamos en la derrota. Nos sentamos al ver que otras personas están triunfando y nosotros no. En la orilla somos ministrados por el mundo. El ver que otras personas triunfan y nosotros no. ¿Usted cree que Simón no fue ministrado ahí en la orilla? Era una zona pesquera y de seguro, por la interpretación que usted le da, no era la única barca que había en ese puerto. Había muchas barcas. Y como se sentía ese hombre en frustración, ese hombre veía cómo otras personas prosperaban. Él veía cómo otras embarcaciones sí lograron su pesca. Él estaba viendo cómo otros hombres con el mismo conocimiento que él, con el mismo instrumento que él, habían alcanzado el objetivo por el cual habían partido mar adentro. Es por eso que el Señor nos da esta palabra, que nos apartemos de la orilla, porque en la orilla lo que hay es frustración. Mas en la presencia de la profundidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, es allí donde tú y yo vamos a seguir siendo ministrados por una palabra. Amén. Amén. Segundo punto, hermano. Para Dios cambiar nuestra historia, una historia en derrota, por una historia diferente que transformará y cambiará ambientes, ciudades, personas, es caminar bajo la palabra del cielo. Caminar bajo una palabra del cielo. Y vemos en Lucas 5:4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón iba a experimentar lo que era caminar literalmente, pero él iba a zarpar, ir mar adentro bajo una palabra del cielo, donde Dios le dice: boga mar adentro. Él iba a empezar a caminar en su frustración con una palabra del cielo. Hoy Dios te va a dar una palabra para que tú empieces a caminar con una palabra del cielo dada a un profeta de Dios. Y el Señor le dice: boga mar adentro. Boga, el significado de boga es remar. El Señor le estaba diciendo a Simón: rema más adentro. Rema donde está mi milagro. Rema donde la presencia está más fuerte. Rema tan lejos que vas a dejar la frustración a un lado. Rema, rema, le estaba diciendo el Señor, una palabra del cielo para ese hombre. Que remara mar adentro, más lejos de la orilla. Una palabra de parte de Dios para transformar y cambiar su vida. Cuando tú y yo caminamos con una palabra del cielo, esa palabra transforma y
cambia nuestra derrota. Esa palabra transforma y cambia nuestro panorama, nuestras vidas, nuestra situación. Boga mar adentro, le decía el Señor a Simón. Y Simón tenía que experimentar el remar en medio de su forma de pensar, remar en medio de su desánimo, remar en medio de no tener fuerza por una palabra del cielo a través de Jesús. Tú tienes que remar, tú tienes que moverte de la frustración, muévete de la tierra, muévete del desánimo, boga mar adentro, párate como Simón y boga, haz como Simón que obedeció la palabra de Jesús. Ese hombre empezó a remar con una palabra de Dios, donde él tenía que ir mar adentro y se estaba alejando poco a poco de la tierra, se estaba alejando de la orilla, se estaba alejando donde el enemigo le estaba ministrando en tierra. Cuando tú pongas mar adentro, cuando tú te penetras más en la presencia de Dios, empiezas a experimentar su presencia, su poder. Amén. Y ese hombre iba con perspectiva de remar mar adentro a ver qué sucedía. Tú y yo tenemos que empezar a caminar con una palabra del cielo. Hoy traigo para ti como profeta de Dios una palabra del cielo para tu vida. Y esa palabra para tu vida es que cuando Dios decreta una palabra, la tierra tiene que obedecer. Jesús le estaba diciendo a ese hombre, boga mar adentro, una palabra que venía del Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando Jesús declara la palabra, la tierra tiene que obedecer, hermano. Cuando tú y yo caminamos con una palabra de parte de Dios, la tierra tiene que obedecer, porque el que le está hablando es el creador del cielo y de la tierra. Es el hombre que tiene autoridad sobre la naturaleza. Es el hombre que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y Dios te dice a ti, mujer, tú que has llorado, tú que has sido como Simón, que has tenido muchas noches oscuras llorando por tu esposo. La palabra del cielo que nos enseña la palabra, lo que Dios une no lo separa el hombre. Empieza a caminar con esa palabra del cielo. A ti te lo digo, mujer, tú que has llorado por tu esposo, tú que has llorado por tu hijo, Dios va a restaurar tu familia. Esa es la palabra del cielo para tu vida. Empieza a remar en pos de la palabra que te está diciendo este profeta en esta mañana. Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios va a restaurar a tus hijos. Que así como esos niños que están hoy en esta mañana, esos adolescentes que estuvieron anoche recibiendo la palabra, tu hijo que está en droga, en alcohol, que está en vicio, yo lo traeré a mi presencia. Una palabra del cielo dada por un profeta de Dios para tu vida. Sigue soñando con tener una familia estable, te dice el Señor. Hoy en esta mañana el Señor te dice de parte del Espíritu Santo de Dios, te doy palabra del cielo para que te muevas, para que no te quedes estacionado en la orilla. Muévete en pos de la palabra de un profeta para tu vida. Cree esa palabra. El Señor te dice, yo restauraré tu economía, te dice el Señor. Yo restauraré tu economía. Empieza a creer esa palabra, que Dios va a transformar y cambiar tu economía. Dios te dará negocio. Es la palabra del cielo para tu vida. Y si tú tienes un negocio,
negocio, la palabra del cielo para tu vida, Él te hará prosperar. Tu negocio no será como en el comienzo, irá creciendo día tras día. Empecemos a caminar bajo la palabra del cielo. Una palabra de parte de Jesús para este hombre. Jesús quería cambiar la lógica de Simón. Cuando la palabra del cielo viene para tu vida, Dios está tocando tu lógica. Esa palabra de Jesús para Simón estaba cambiando la lógica de un hombre frustrado. Estaba cambiando la lógica de un hombre que toda la noche pescó y no logró nada. La palabra de Dios cambia la lógica humana. La lógica que te dice, si anoche no logré la pesca, para mañana tampoco lo voy a lograr. La lógica te dice, ya tu matrimonio no tiene solución, tus hijos no van a cambiar, tu economía no será levantada, tu despensa seguirá vacía. Eso te dice la lógica, pero la palabra del cielo le ordena al mundo que tiene que obedecer. La palabra del cielo le dice a la economía, aun cuando la economía está mal, mi palabra está por encima de la economía. La palabra del cielo te dice, aun cuando no tengas trabajo, aun cuando tu economía está por el suelo como país, yo te haré prosperar. Cuando la palabra del cielo es declarada por Jesús a través de la palabra, por un profeta de Dios, eso se cumple. Lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir, porque como profeta de Dios no te estoy diciendo mis palabras, te estoy diciendo la palabra a través del Espíritu Santo de Dios. La palabra del cielo cambia la lógica humana. Una lógica que le decía a Simón, eres un frustrado, no vas a lograr nada. Si anoche pescaste con tu conocimiento, con la barca adecuada y no lograste nada, ¿crees tú que hoy en la mañana lo vas a lograr? La lógica, hermano, la lógica no aparta de la realidad en Cristo Jesús. La lógica no aparta de la fe. La lógica no aparta de la visión clara en quién es nuestro Dios. La lógica le decía a Simón, si anoche no pescaste nada, hoy también lo vas a lograr. Y quiero que usted pueda encontrarlo escondido en la palabra. Cuando Jesús le da la palabra a Simón, se la da en la mañana, porque Dios da la palabra en la mañana. Es por eso que usted encuentra respuesta a las 3 de la mañana cuando ora. Es por eso que Dios le dijo a Moisés, en la mañana tú y mi pueblo verán la gloria de Dios. Cuando Simón recibe la palabra del cielo a través de Jesús, su lógica decía, tengo el conocimiento como pescador, tengo las herramientas adecuadas, no lo voy a lograr. La gloria sea para Dios. Nada de impedir. Amén. Que Dios se glorifique. Quiero que usted no se desenfoque. La lógica nos dice en este momento, si se fue la luz,
se acaba. No vamos a recibir la palabra, pero la palabra de Dios declarada en el cielo, que nada de lo que el enemigo haga va a detener el propósito de Dios para nuestra vida. Nada de lo que el enemigo haga, hermano, va a detener el propósito de Dios por el cual Él te trajo a ti, aún con la lluvia, a recibir una palabra de parte de Dios. No hay nada, porque la palabra del cielo le da orden a la tierra y le da orden a las tinieblas, que le dicen al enemigo, a los demonios: apártense, apártense, porque viene un profeta dirigido por mí a traer una palabra de bendición a mi iglesia, una palabra que va a transformar y cambiar su historia. Eso es lo que hace la palabra declarada del cielo. Una palabra que fue declarada para Simón en la mañana. Y si usted busca la interpretación, en la palabra Dios hace silencio. Simplemente dice que Dios le declara una palabra a Simón, boca mar adentro. Pero cuando Dios hace silencio, nosotros damos la interpretación de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra declarada para Simón fue en la mañana. Y en la mañana, para un pescador con mucho conocimiento, en la mañana no se pesca con redes. Yo nunca he pescado, pero pude investigar la historia de un pescador. En la mañana se pesca con anzuelo. En la mañana no se pesca con redes. Es por eso que el Señor le dice: ponga mar adentro y tira la red. Dios estaba confrontando la lógica de Simón para que él pudiera entender que la palabra va primero que la situación, que la palabra de Dios va primero a tu frustración, que la palabra va primero en medio de tu conocimiento. La palabra va primero. La palabra le da orden al mundo, porque el que declara la palabra fue el que creó los cielos y la tierra. El que declaró la palabra a través del Espíritu Santo de Dios fue el que ordenó todo lo que estaba desordenado. Es por eso que el Señor le dice: boga mar adentro, rema, muévete, no te quedes, porque vas conmigo, vas con mi presencia y con una palabra decretada en los cielos. Y las aguas tienen que obedecer, los peces tienen que obedecer. Interpretación literalmente. El Señor le estaba diciendo: anoche tú estabas pescando, tú estabas detrás de los peces. Hoy, como tú vas con mi presencia, bajo una palabra del cielo, los peces te seguirán, la victoria te seguirá, la bendición te seguirá. Esa es la interpretación cuando tú y yo caminamos bajo una palabra de parte de Dios, una palabra del cielo. Querida iglesia, donde te dice el Señor: es momento de que no sigas buscando los milagros. El Señor te dice la palabra del cielo: desde hoy los milagros te seguirán. Desde hoy, donde tú quieras que vayas, lo que tú no ves, lo verás. Lo imposible será posible en tu vida. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Segundo punto, hermano: caminar bajo la palabra del cielo. Porque la palabra del cielo transforma y cambia nuestra historia.
El enemigo puede hacer lo que haga. Apagar las consolas, irse la luz, llegar la luz. Pero la palabra va primero. Amén. Vamos a salir transformados y cambiados en esta mañana por la palabra. Tú y yo hoy vamos a salir con una forma de pensar diferente. Hoy vamos a cambiar nuestra frustración por victoria. Hoy vamos a salir empoderados de esta palabra. La palabra va primero. Que aun cuando el enemigo apague la consola, la palabra no vuelve vacía. La palabra se cumple. Que así como tú y yo estamos en esta mañana recibiendo una palabra que está transformando tu vida, transformó la vida de Simón. También esa palabra va a transformar y cambiar la historia de toda persona que está conectado con nosotros. Y quiero hablarte a ti, tú que estás conectado con nosotros, que quizás te has sentido como Simón en derrota, te encuentras en la orilla. Yo te digo, hoy Dios te da una palabra del cielo que te sacará de la orilla y te llevará a las bendiciones de Dios. Una palabra del cielo que transforma y cambia nuestras vidas. Es por eso, iglesia, no te distraiga si está lloviendo, no te distraiga si se va la luz. Camina en pos, rema en pos de esa palabra del cielo. No te desconectes. Simón Pedro, literalmente, ese hombre cuando Jesús le estaba diciendo, rema mar adentro. Literalmente, si ese hombre su mirada la fijaba en la orilla, si ese hombre se hubiese distraído de recibir esa palabra de Dios, Dios no estaba a punto de cambiar tu historia. Cuando tú y yo nos distraemos en escuchar cuál es la palabra del cielo para nuestras vidas, nos quedamos estancados en la orilla. No avanzamos. No escuchamos lo que Dios nos está diciendo para sacarlo de la zona de confort donde estamos tú y yo. La palabra del cielo va primero. Y Simón creció, hermano, con un conocimiento de pescador. Un hombre que creció, hermano, con un conocimiento pescador. Quiero que usted pueda ir conmigo a la palabra. Simón creció con un conocimiento de pescador. Simón tenía la barca adecuada para una pesca milagrosa, para triunfar. Y Jesús le está dando instrucciones a un hombre que sabe los tiempos, a un hombre que tiene los conocimientos. Y Jesús le está dando instrucciones para cambiar su historia como pecador. Y hay una pregunta: ¿quién era Jesús? Jesús era un carpintero, porque eso fue su formación. Y vemos como un carpintero de profesión le está dando sugerencia, orden a un hombre pescador que tenía todo el conocimiento de la materia. Pero ese hombre, aún siendo un carpintero que no tenía el conocimiento, por
profesión de lo que era pescar, le estaba dando orden a Simón. Él estaba diciendo: Simón, tú puedes tener el conocimiento, las herramientas, pero para triunfar en la vida no vale el conocimiento, no vale la herramienta, lo que vale es la palabra del cielo para tu vida. Yo soy Jesús de Nazaret, literalmente Jesús estaba diciendo: yo soy Jesús de Nazaret, el carpintero, pero soy también el Hijo de Dios. Soy el que creó los cielos y la tierra. Yo soy Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios que le ordena al mar que se calme, el Dios que le dice a la tempestad: calma. Es el mismo Jesús que más adelante a Simón Pedro, después que le cambia el nombre, cuando están en la barca y se están ahogando, si usted lo ve más adelante, es el Jesús que camina por el agua. Es Jesús el carpintero que le ordena a la tempestad que se calme. Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro: no vale tu conocimiento, lo que vale es mi presencia y mi palabra, porque yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. Qué hermoso entender eso, que la palabra va primero a la lógica, la palabra va primero a la falta de fe. La palabra va primero a lo que tú y yo podemos ver con nuestros ojos carnales. La palabra va primero a la situación que estamos viviendo. Está por encima de lo que el enemigo te ha permitido ver en tu vida. La palabra está por encima a la economía del sistema. La palabra va primero y está por encima de lo que el enemigo ha levantado para destruir tu matrimonio. La palabra está por encima de lo que tú, mujer que me escucha, ha visto de tu esposo, ha visto de tus hijos. Porque la palabra declarada por Dios, la tierra tiene que obedecer. La tiniebla tiene que obedecer cuando el Señor le dice: suelta a esa familia, porque esa familia está determinada para servirme. La palabra está primero cuando le dice a los matrimonios: yo restauraré tu vida, yo voy a restaurar tu matrimonio. Yo no sé si algunos de los que están acá están haciendo el curso de matrimonio para toda la vida. Si tú tienes problema en un matrimonio, la palabra va primero y esa palabra se va a cumplir en tu familia. Tu esposo, tus hijos serán transformados y cambiados. Amén. Y último punto: obedecer la palabra declarada. Si tú quieres que Dios cambie tu historia, tienes que aprender a obedecer, a caminar con esa palabra. Y en Lucas 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón entendió que la palabra declarada por Jesús se iba a cumplir. Miren, Simón le dice a Jesús: toda la noche he pescado con mi conocimiento,
tormenta con mi barca adecuada y no logré nada. Pero si tú lo dices, echaré la red. Si tú lo dices, Señor, yo voy a obedecer esa palabra. Caminar en pos a la palabra declarada. Cuando tú y yo caminamos en pos de la palabra declarada, en fe, los milagros suceden. Y dice la palabra que Él tiró la red. ¿Y cómo dice la palabra? Dice que salió pura. La red salió llena de peces. Salió llena de peces. Y era tanto la pesca por la obediencia de este hombre a la palabra declarada, que fue de bendición para su vida, pero también fue de bendición para la vida de los que estaban alrededor de ese hombre. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, creemos en la palabra declarada del cielo para nuestras vidas, nos bendice a nosotros, pero bendice a los que están alrededor nuestro. Dice la palabra que tuvieron que llamar a otra barca. Venga, venga, le decía Simón, porque el hombre que declaró la palabra hizo que se cumpliera. El hombre que declaró la palabra le decía literalmente a los otros compañeros, este hombre llamado Jesús de Nazaret declaró una palabra que le ordenó al mar, que le ordenó a los peces que me siguieran, y yo le obedecí, yo le creí y logré mi milagro. Tu obediencia traerá bendición a los que están a tu alrededor. Y hay algo muy importante, hermano. Era que en las barcas que estaban alrededor, que dice que era Zebedeo y Juan, ellos eran testigos de que Simón no había logrado nada. Ellos eran testigos de que ese hombre toda la noche no logró una pesca, pero ahora ellos mismos iban a ser testigos de que cuando Jesús declaró la palabra, Él tuvo una pesca en abundancia. Lo mismo que tuvieron en frustración, verán cómo la mano de Dios se mueve a tu favor. Lo mismo que te dieron en derrota, verán cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. La misma persona que fueron testigos de tu escasez, en tu despensa, ellos serán testigos de tu abundancia. Ellos serán testigos cuando tú le digas a tu vecino, venga, venga, es tanto la bendición de Dios para mí, que no cabe en mi nevera. Vengan a buscar pescado, vengan a buscar carne, vengan a buscar harina, porque el Dios que declaró la palabra se hizo realidad en mi vida. Tú serás testigo de que otras personas lleguen a la presencia de Dios. Y Simón le decía a los demás compañeros, venga, venga, porque hay tantos peces que ya no caben en mi embarcación. Otras personas serán testigos de la abundancia de Dios en tu vida. Otras personas que vieron tu derrota y esa derrota opacó su vida. Esa derrota le trajo a ellos falta de fe. Ellos serán testigos de tu milagro, de levantarse y de creer que la palabra va primero y en la tierra tiene que obedecer. Toda persona que vino hoy con derrota, con desánimo, con una economía rota, camina en
en pos de la palabra del cielo, que nos enseña: yo soy el dueño del oro y de la plata. Te sacaré de una economía rota a una economía en abundancia. Te sacaré de la escasez y tus labios declararán para los que están alrededor tuyo: venga, venga, que Dios que tu agrado me da en abundancia. Tú con tus propios labios le dirán a otro: acérquense, acérquense a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios se abren los cielos, la ventana se abre de bendición para nuestras vidas. Tú serás instrumento, así como Simón, que obedeció la palabra del cielo y fue el instrumento para las demás embarcaciones que estaban en ese lugar, a ver que Dios es el Dios todopoderoso, que la palabra rompe toda lógica, que la palabra rompe todo lo que el enemigo ha levantado en contra nuestra. Y para terminar nos enseña la palabra que era tanta la abundancia para Simón, era tanta la abundancia para los que estaban alrededor. Y dice la palabra que ellos fueron a la orilla, y cuando llegaron a la orilla, Simón le dice: Señor, apártate de mí. Sintió miedo, porque lo que sus ojos estaban presenciando era algo sobrenatural, era algo que rompía a lo que él ya estaba acostumbrado a ver. Y dice que él se fue, y Jesús le dice: tranquilo, desde hoy no serás un pecador, serás un pecador de hombre. Dios le estaba declarando una palabra del cielo para ese hombre: desde este instante no serás un pecador, serás un pecador de hombre. Un hombre que a través de tu palabra muchas personas llegarán a los caminos de Dios. Tus bendiciones traerán a otro a los caminos de Dios, así como Simón. Tus bendiciones, tus logros serán de testimonio para que otras personas lleguen a los caminos de Dios. Porque nos enseña la palabra que este hombre llegó a la orilla con Jesús y Zebedeo y Juan, que tomaron la bendición de los pescados. Dice que estos hombres, cuando llegaron a la orilla, dice que dejaron toda la pesca y siguieron a Jesús. Simón fue el instrumento de Jesús para que esos hombres siguieran a Jesús, para que su historia cambiara. La historia de Simón cambió. Más adelante su nombre es cambiado por Pedro. Más adelante ese hombre, con tan solo su sombra, los enfermos se sanan. Ese hombre, cuando declara una palabra, los inconversos llegan a los pies de Cristo. Ese hombre, cuando declara la palabra, al que está endemoniado es libre. Dios cambió la historia de Simón y también cambiará tu historia. En esta mañana Dios está cambiando tu historia a través de la palabra revelada por un profeta de Dios para tu vida. Dios cambiará tu historia. Que tú en esta mañana te puedas colocar en pies.
Sepárate de la orilla, porque ahí no hay milagro. Sepárate de la invitación del mundo en ir a buscar lo que no es de Dios en la discoteca. Sepárate del mundo en la invitación del mundo que te dice vamos a beber alcohol. Sepárate de la orilla donde te dice sé infiel a tu esposa. La palabra declarada para tu vida, ponga mar adentro. Aléjate de la orilla y ve conmigo a las profundidades del mar donde suceden los milagros. El Señor te dice en esta mañana, yo romperé tu lógica, yo romperé tu lógica, romperé lo que tus ojos han visto, romperé a través de la palabra y de mi poder lo que el enemigo ha levantado para tu vida que ha detenido en frustración. Que tú cierres tus ojos y puedas cantar esta adoración. Yo no sé si la salmista me puede acompañar. Algo sucederá. Sí. Cierra tus ojos. Que tú le digas al Señor, Señor, algo sucederá. Mi milagro sucederá. Algo va a suceder en esta mañana. Sé que algo sucederá. Dile, Señor, algo va a suceder. Sucederá. Yo creo esa palabra. Sucederá. Dile, Señor, sucederá mi milagro. Sucederá. Sucederá, Sé que Señor, algo que tú vas a restaurar mi matrimonio. Sucederá, que tú vas a restaurar a mis hijos. Sucederá, Señor, Sucederá. Sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza si algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá. dile, Señor, sucederá mi milagro. Sucederá, Señor, que mi Padre estará conmigo sentado al lado, recibiendo tu palabra. Dile, hija, tú que me escuchas, tú que estás adorando por tus padres. Dile, Señor, sucederá que mis padres estarán conmigo, recibiendo la palabra. Mujer que me escucha, dile, Señor, sucederá que mi esposo estará conmigo, sentado, recibiendo tu palabra. Sucederá mi milagro, Señor. Yo hoy empiezo caminando en pos de mi milagro. Dile, Señor, sucederá mi milagro. Yo creo esa palabra como Simón de que va a suceder mi pesca milagrosa. Sucederá. Dile, Señor, sucederá mi milagro. Sé que algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá. Y a ti que estás conectado conmigo, tú que tienes una vida en derrota, yo te declaro la palabra de bendición.
propios labios sucederá. Por lo que tú declares aquí en la tierra, será declarada allá en el cielo. Declara con tus propios labios: hoy sucederá mi milagro. Hoy mi familia llegará a los pies de Cristo. Hoy mi economía es levantada. Hoy mi despensa será en abundancia. Sucederá, Señor, sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza, Señor, sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza, sé que algo sucederá, sucederá, sucederá. Vamos, cántale, pueblo. Sucederá, sé que algo sucederá, sucederá, sucederá. Sucederá, Señor, sucederá. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe un fuerte aplauso de tu pueblo, Señor. Confiando en ti siempre, Jesús, porque sabemos que sucederá, Señor, nuestro milagro y aquello que tanto esperamos, Señor mi Dios, porque creemos en un Dios vivo,